He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Ministerio de Avivamiento, La Voz que Clama, presenta Prepara el camino al Señor, con el pastor Armando Arauz. Brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Una fe inquebrantable es el título de la conferencia que presento en el día de hoy y está basada en las palabras bíblicas de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando observamos detenidamente esta declaración del insigne apóstol Pablo, nos podemos dar cuenta de que él estaba en una situación muy difícil. Está encarcelado por causa del testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios. Un hombre que ha hecho la obra de Dios y todo lo ha llenado del Evangelio. Por supuesto, esto no iba a agradar al adversario de Dios y de todos aquellos que se entregan de todo corazón al servicio del Señor. Es evidente que se iba a levantar con toda ira para tratar de impedir que este valiente misionero de la causa del Señor fuese retenido, y de esa manera el avance arrollador de la iglesia al principio fuese estorbada. Pero el apóstol Pablo es de aquellos hombres que no se detienen ante nada porque tiene una fe inquebrantable. Y esa fe inquebrantable es aquella que en primer lugar no se doblega ante las dificultades de este mundo. Se pueden enfrentar grandes contrariedades en la vida, pero de ninguna manera va a detener a aquella persona que está comprometida con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Jesucristo ha dado un mandato claro: y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes y nada les dañará. Podemos notar que también el singular maestro le ha dicho a los discípulos en tiempo que él desarrollaba su ministerio: he aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañarán. Esto de que no les iba a dañar, por supuesto, se refiere a la fe, porque usted puede notar que el apóstol Pablo declara que esta es la victoria que ha vencido al mundo, y que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y el maligno no le toca. Pero cuando observamos el testimonio de los héroes de la fe que fueron maltratados, perseguidos, que anduvieron de un lugar a otro, cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras, pobres, maltratados, angustiados, de los cuales el mundo de aquel entonces no era digno de ellos, nos podemos dar cuenta que sí, el enemigo golpeaba sus cuerpos, pero su fe seguía inconmovible, porque el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También le ha dicho a sus seguidores inmediatos que el mundo los iba a aborrecer y que iban a enfrentar grandes persecuciones, y eso se puede ver en toda la historia de la iglesia al principio, cómo los cristianos fueron perseguidos despiadadamente, pero ante todo eso el maligno no pudo tocar la fe, porque solo piense, por ejemplo,
ejemplo, en un momento dado, cuando los apóstoles fueron encarcelados, azotados y maltratados, y aparte de ellos, amenazados para que no siguieran hablando en el nombre del Señor, la Biblia dice que cuando salieron de aquel lugar, ellos fueron muy contentos al lugar donde estaba el resto de la iglesia, pero muy contentos de haber sufrido afrenta por causa del nombre del Señor. Qué ejemplo más claro a seguir para todos los que hemos abrazado la fe del cristianismo. Y esto es para que no nos perturbemos como este hombre de Dios que en medio de todas las dificultades contrarias no se doblegaba. Todo lo contrario, hablaba con esa firmeza de que él estaba muy convencido de que nadie lo podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso es que él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son palabras de valentía de un hombre con una fe inquebrantable que no se está doblegando ante las contrariedades de la vida. Solo quiero que usted recuerde un momento cuando fue encarcelado con aquel compañero de milicia, el apóstol Silas, porque así dice la palabra de Dios, que este hombre que acompañaba al apóstol Pablo, que era un apóstol comisionado también para llevar esa obra misionera. Es que nosotros queremos hacer una aclaración al tocar este tema que es muy sensible hoy en día en la cristiandad, donde es tema de grandes debates entre los que piensan que hay apóstoles y los que piensan que no lo hay en este tiempo y que solo está resumido a los apóstoles del Cordero. Pero podemos observar que cuando Pablo y el apóstol Bernabé llegaron a cierto lugar, el escritor sagrado, el doctor Lucas, dice que entonces los apóstoles Bernabé y Pablo, y antepone a Bernabé que al insigne apóstol Pablo. Cuando hablamos de los apóstoles del Cordero, hay un número específico, no se le puede agregar ni uno más. Pero cuando se habla de apóstoles comisionados, esto se puede ver que son una grande cantidad. Y estos son los misioneros, que así se les conoce en el tiempo moderno. Aquellos que van a ciertos lugares donde no hay obra y comienzan a predicar el mensaje del Evangelio. Y como resultado, las almas se convierten. Una vez que se convierten, se dedican al trabajo titánico de la discipulación, y cuando esta gente se congrega, entonces nace una nueva congregación, y ese es el trabajo apostólico: plantar iglesias y formar ancianos o pastores para que estos tengan cuidado del rebaño del Señor. Ese es el trabajo de un apóstol o misionero. Pero aquellos que son comisionados, como dijo el Señor: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Este hombre, bien claro de ese trabajo, llegó a la zona de Filipo, dirigido por el Señor, cuando un varón macedonio se le muestra en visión a Pablo y le dice: pasa Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente entendió todo el equipo de Pablo juntamente con él que el Señor los llamaba para anunciar el Evangelio también en Macedonia. Inmediatamente se levantó el enemigo para tratar de perturbar la obra evangelizadora de aquellos siervos del Señor a través de un espíritu inmundo que estaba en una muchacha que tenía ese espíritu de adivinación y que daba grande ganancia a sus amos. Pero como esto lo hacía con frecuencia diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Molestando a Pablo, este se volvió y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Inmediatamente se operó la liberación. Por supuesto que esto desagradó a los amos de aquella muchacha y lo acusaron. Inmediatamente vinieron las autoridades romanas, los azotaron, los torturaron y luego los metieron en la cárcel del más adentro, pero con los pies asegurados en el cepo. Pero en vez de desanimarse, Silas y Pablo cantaban alabanzas al Dios del cielo y los presos les oían. Y en medio de esa alabanza sobrevino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, y aparte de ello, las cadenas se les cayeron de los pies a los presos, y además de ello, las puertas de la cárcel se abrieron.
hombres con una fe inquebrantable que podían estar en la peor condición, pero con esa fe inconmovible, porque es allí donde se puede ver que hay gente que tiene fe inquebrantable y que no se doblega ante las contrariedades de la vida. Sería bueno que en el tiempo que nos ha tocado vivir, cantidades de creyentes que se sienten desalentados y que muchos, aprovechándose de la situación contraria, tratan de impactarlos con palabras bonitas, haciéndoles creer que en este mundo van a parar de sufrir, pero eso es totalmente contrario a la declaración de la palabra de Dios y el ejemplo que vemos en estos héroes de la fe. Siempre van a haber aflicciones en el servicio de la obra del Señor, pero cuando se tiene una fe inquebrantable, el Señor nos va a dar la victoria para continuar haciendo la obra de ese Dios todopoderoso. Esa fe inquebrantable además es aquella que, en segundo lugar, no da lugar a los resentimientos. El apóstol Pablo comienza informándole a los hermanos de Filipo, a la iglesia de los filipenses, que él estaba encadenado y que algunos trataban de aprovecharse para añadirle aflicciones a sus cadenas. Pero usted puede ver la resolución completamente destacada de este hombre que dice: pero quiero que ustedes sepan que mis cadenas han sido notorias y han redundado para el progreso del evangelio. Es verdad que algunos predican por ganancias deshonestas, algunos para añadir aflicciones a mis cadenas, pero otros por verdad, que pues que por pretexto o por engaño el evangelio es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No dio resentimiento de ninguna manera aquellos adversarios de la obra de Dios que se habían levantado para tratar de dañar el testimonio del hombre de Dios y meterlo a problemas con las autoridades romanas, para que de esa manera el hombre de Dios fuese eliminado. Pero en vez de tener resentimiento, amargura en su corazón, él mira el resultado, porque el testimonio de su valentía, eso hizo cobrar fe, aliento, esperanza en todos los cristianos de todos los lugares, y eso hacía que ellos glorificaran al Señor ante la fe inquebrantable de este insigne hombre de Dios, que no da lugar a la amargura en el corazón. Todo lo contrario, le produce gozo el saber que el evangelio sigue siendo difundido a pesar de que él está retenido, encadenado en el pretorio. A medida que todos los embravecidos soldados romanos y también endurecidos miraban la valentía de este hombre por su fe que no se doblegaba ante nada, y verle con ese gozo a pesar de todas las contrariedades, tenían que reconocer que ese Dios del apóstol Pablo es único, fiel y verdadero. Por eso es que él dice que quería informar que todo lo que le estaba sucediendo había redundado para el progreso del evangelio. Es que nosotros, en medio de todas las contrariedades, si seguimos el ejemplo de estos héroes de la fe, nos podemos dar cuenta que a mayores problemas, a mayores ataques del enemigo, debemos de mantener siempre firme nuestra fe y no dar lugar al resentimiento en el corazón. Ese es uno de los problemas más serios que vive el cristianismo de hoy en día. Cantidades de personas se sientan en una silla, pero no ponen atención al mensaje liberador de la palabra de Dios, porque están siempre pensando en todo el mal que les han hecho. Pero si usted mirase lo que Jesucristo tuvo que enfrentar en la cruenta cruz del Calvario, todo ese padecimiento que el profeta Isaías, asombrado por la visión profética que se le está mostrando tocante al Mesías Redentor, él dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Eso es tan grande que todo aquel relato profético que recibe de parte del Espíritu Santo impresiona al profeta para pensar que era imposible que las demás personas que oyeran su mensaje podrían creer que Dios podía enviar a alguien para ser quebrantado de esa manera.
Por eso es que Él declara, ciertamente, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted piensa en el momento de lo que el salmista David, hablando inspirado por el Espíritu Santo en el Salmo 22, un salmo mesiánico, dice que todos sus huesos se descoyuntaron porque estaba rodeado de fieras que parecían hienas que le querían devorar, y él los compara a fuertes toros de Basán, a dientes de leones, el poder del perro y de las cuadrillas de malignos que le querían devorar. Ante toda esa situación podemos notar que el salmista David estaba quebrantado, pero toda esa angustia que estaba él enfrentando apuntaba hacia lo que Cristo iba a enfrentar en la cruenta cruz del Calvario. Al ver todo el martirio del Rey de Gloria, cómo fue torturado de una manera inhumana, es allí donde nosotros debemos de cobrar fuerza, aliento y ánimo para no dar lugar a todos los resentimientos que el diablo quiere traer después de que hemos sido dañados por causa de la obra del Señor. Con razón el escritor a los hebreos habla a los cristianos de todos los tiempos. Mirad que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura, por ella perezcan y muchos sean contaminados. Es que cuando las personas dan lugar a la raíz de amargura, puede estorbar en la carrera de la fe, puede estorbar en la comunión con nuestro Dios, porque en ese mismo instante la persona puede perecer, porque Dios no puede habitar en un corazón enfermo de odio. Todo lo contrario, el corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar jamás, y un corazón que está en esa condición se va a llenar de adoración y alabanza al Rey de Gloria. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo tenía ese gozo en medio de aquellas prisiones romanas que eran terribles. Allí estaba todo tipo de delincuentes y criminales, los peores, para tratar de impedir que se levantara alguna rebelión contra el imperio romano, y esto sometían a sus adversarios de una manera cruel para que de esa manera nadie osara levantarse contra todas las normas de ese imperio. En esos lugares de las cárceles más horrorosas, donde estaban los peores criminales, allí estaba el hombre de Dios solamente por anunciar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Algunos podrían renunciar a la fe, naufragar en esta, claudicar en su camino que ha emprendido para servir al Señor, olvidando que Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga en pos de mí. Todas estas aflicciones que enfrenta el cristiano a lo largo de su carrera de la fe representa esa cruz que Jesucristo nos ha invitado amablemente a tomarla todos los días. Al decir todos los días implica que es a diario que vamos a estar enfrascados en esas terribles batallas, pero siempre pensando que con un corazón lleno de alegría, de contentamiento, le vamos a hacer frente a todas las contrariedades de la vida y nada nos puede detener. Es allí donde se puede decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si de esa manera lo hacemos nosotros, téngalo por seguro que nada ni nadie nos podrá detener, ni daremos lugar a la raíz de amargura. Todo lo contrario, podemos hablar con esperanza como aquel salmista que dijo: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Entonces dirán entre los pueblos: grandes cosas ha hecho el Señor, con esto estaremos alegres. ¿Y cómo no vamos a estar alegres al ver la manifestación del poder de Dios que nos da la fuerza para no colgar las arpas en los sauces, como le sucedió a cierto salmista que testifica: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún allí llorábamos. Habíamos colgado las arpas en los sauces, y cuando venían los que nos habían llevado en cautiverio y nos decían: cántenos canción de Judá, nosotros respondíamos: ¿cómo cantaremos canción
canción a nuestro Dios en tierra de extraño. Esto es cuando ya la persona se siente afectado, pero cuando la gente de Dios piensa en las cosas grandes de nuestro Dios, va a seguir hacia adelante sin dar lugar al resentimiento. Finalmente puedo decirle que la fe inquebrantable es aquella que no se le teme ni aún a la misma muerte, porque el apóstol Pablo declara: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Piense en todos esos héroes de la fe que no tenían temor a todas las contrariedades ni a la misma muerte, porque sabían que el morir en Cristo no es morir, sino pasar de muerte a vida. Esta es la realidad de un creyente que está plenamente entregado a la fe del Dios del cielo, y eso se le convierte en algo inquebrantable. Va hacia adelante porque no tiene temor ni a la misma muerte. Con razón, hombres de la antigüedad podían hablar de la victoria de la resurrección por fe, creyendo en el Redentor prometido que debería de venir para rescatarlos de cualquier condenación a la cual estaban sometidos por sus enemigos. En medio de las pruebas, el hombre de la paciencia declara con valentía: yo sé que mi Redentor vive, y al fin del polvo de la tierra se levantará, y después de deshecha está mi piel en mi carne, yo he de ver a Dios. Esa esperanza de la resurrección de Cristo Jesús es la que les daba fe para un día poder ver cara a cara al Dios en el cual habían depositado su confianza. El salmista David declara: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y luego agrega: no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Hade. Aparte de ello, agrega: me levantarás de los abismos de la tierra, me darás nueva vida, volverás a consolarme y aumentarás mi grandeza. ¿Qué aumento de grandeza si no es por ese cuerpo transformado a la semejanza del cuerpo de la gloria de nuestro bendito Salvador Jesucristo? Pues dice la Biblia que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Aunque el salmista Asaf no entendía todo lo que estaba enfrentando y que le estaba afectando en su corazón, él declara: con todo esto, a pesar de que yo no entendía nada y era como una bestia sin entendimiento, con todo yo siempre estuve a tu lado. Me has tomado de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Esa es la realidad de estos héroes de la fe, que ellos piensan que aún la muerte es ganancia porque tienen esa esperanza de la resurrección. Pablo tenía ese pleno conocimiento y por eso hablaba de esta manera. ¿Cómo no lo va a tener si él está hablando que al final de la trompeta, cuando se suene, entonces lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción, para que se cumpla la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, donde está, oh muerte, tu aguijón, y donde tu poder, oh sepulcro. Me encanta cómo traduce cierta versión que dice: devorada es la muerte en victoria. Es en el momento de la voz de mando del Señor que lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción. En ese momento que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego todo cristiano que esté vivo será transformado y arrebatado juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tan grande esta fe que el apóstol Pablo le dice a los creyentes en medio de las más grandes persecuciones: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo agrega también en esta misma carta que le manda a estos hermanos de Filipo que en medio de todas esas situaciones él estaba más que convencido que esa muerte en Cristo era ganancia, porque estar presente al cuerpo es estar ausente al Señor, pero estar ausente al cuerpo es estar presente al Señor, lo cual es muchísimo mejor. Es necesario que el pueblo de Dios retorne a las sendas antiguas para que comprenda el significado de que morir en Cristo es ganancia, porque está escrito en la palabra profética del Dios eterno tocante a la victoria total del cristiano, que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus
Santo, porque dice cierto salmista en el Salmo 48 y versículo 14, este Dios nuestro, Dios grande es, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es pensar en lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 57 de su libro, cuando él trae ese mensaje de esperanza y de aliento para todos aquellos que tal vez habían visto morir a un ser querido de una manera quebrantada, a pesar de que había servido al Señor con justicia. Y el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, declara: perece el justo y no hay quien piense en ello, que delante de la aflicción es quitado el justo, entrará en el reposo del Señor, entrará en la paz de nuestro Dios. Es algo grande entender por qué algunos santos que se entregan de lleno al servicio del Señor mueren de cáncer en ocasiones, mueren de algunas enfermedades tan dolorosas y a veces en accidentes que realmente son atroces, pero es allí donde debe de entender el pueblo cristiano para que su fe sea inquebrantable, que éste es quitado de esta tierra para ser librado de la aflicción, para entrar en la paz de Dios y en el reposo del Señor, donde no habrá más muerte, más llanto, más quebranto, porque todas las cosas miserables de este mundo atroz han pasado y ahora estaremos delante de la bendición de nuestro Dios. Mantengámonos firmes caminando en el servicio del Señor, pero con una fe inquebrantable, que no se doblega ante las dificultades, que no da lugar a los resentimientos, pero que no le teme ni aún a la misma muerte. Si así lo hacemos, tendremos una fe inquebrantable y seguramente tendremos esa victoria que vence a este mundo, que es nuestra fe, y a pesar de los ataques del enemigo, no seremos afectados en esta fe y permaneceremos hasta el día de ver a Cristo en gloria. Si este programa es de edificación a su vida, escríbanos al correo electrónico armando@lavozqueclama.org o encuéntrenos en Facebook, Armando La Voz. También nos puede llamar a nuestras líneas telefónicas 713-589-1750 y 713-589-1850. Muchas gracias por su sintonía al programa de hoy. Con el propósito de preparar camino al Señor en el corazón de nuestros oyentes, el mensaje del pastor Armando Arauz es una presentación del ministerio La Voz que Clama.